Ya chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Nos estarían quedando dos temas pendientes de neurooncología y lo de vértigo. Neurooncología, como es un poco más extenso y ya está recito también este tema en la siguiente sesión que vamos a estar programando. Posiblemente también sea domingo, que creo que es el día que no se cruzan con clases y tenemos más tiempo libre. Posiblemente esté para esa fecha. Igual cualquier cosa estamos coordinando y ese día vamos a tener esas dos sesiones. Entonces, con esclerosis múltiple vamos a tener que es una enfermedad de tipo autoinmune, inflamatoria, desmielinizante, neurodegenerativa, crónica y bueno, que no es contagiosa, ¿no? Tenemos que como generalidades es más frecuente en caucásicos. Asimismo, que va a ser más frecuente en ellos, o sea que en aquellas personas que viven lejos del Ecuador, valga la redundancia. Bueno, países como pueden ser, ¿no? Estados Unidos, Canadá y otros y países en general de Europa. Otras características es que afecta a adultos jóvenes. No es tanto como vimos el Alzheimer, que afectaba más que todo a adultos mayores conforme aumentaba la edad. Acá puede afectar a adultos jóvenes. ¿Qué más podemos decir acá? Evolución, tiene periodos recurrentes, ¿no? Su evolución es por periodos recurrentes. Es decir, un tiempo está bien y después pasa otro tiempo más y de nuevo se vuelve a complicar. Tiende a recurrir. Y las secuelas son aditivas en el tiempo. Aditivas en el tiempo. Conforme va, puede que el primer brote del primer episodio que haya tenido se recuperó, le dejó una secuela. Y puede que al inicio no sea tan crónico o no sea tan complicado. Después vuelve a aparecer otro episodio y le vuelve a dejar otra secuela y esas se van acumulando. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que les quería comentar acá. En cuanto a la clínica, los trastornos motores están relacionados a eh, parapecia, trastornos sensitivos más que todo dados por alteración en la sensibilidad, parestesias, y puede haber también disminución en la visión. Puede haber diplopia o nistagmo, o sea, la visión doble. En... ya, ¿a qué se refieren brotes? Va a ser cuando tenemos la aparición de los síntomas con disfunción neurológica de más de 24 horas y que el tiempo entre los dos brotes no debe ser inferior al mes, ¿no? Aparición de síntomas, disfunción neurológica, más de 24 horas, que es lo que pide, y el tiempo entre los dos brotes, este brote y brote, no debe ser inferior a un mes. Es más frecuente en mujeres. En adultos jóvenes mencionamos a partir de 40, 45 años y está relacionada a una susceptibilidad genética con el HLA. Puede ser del subtipo 2R2, pero en general el HLA es algo relacionado a la esclerosis múltiple. Entonces, un proceso infeccioso previo puede desencadenar una respuesta autoinmune mediada por las células T. Desencadenar una respuesta autoinmune mediada por las células T. Como factores de riesgo, puede ser que haya una migración
menor a 15 años. O sea, dijimos en qué lugares es más frecuente, ¿no? En los lugares sobre todo que se encuentran en Caucásico. Pero si es una persona que no sea de ese lugar, pero ha migrado hacia un lugar que sí lo sea, en menos de 15 años también le predispone como un factor de riesgo. Que haya toxicidad, que haya, en algunos casos mencionan el déficit de vitamina D. Mm, ya, acá falta en cuanto a la patología, que van a haber placas de desmielinización, valga la redundancia, por la desmielinización de la mielina, ¿no? Esto puede generar edema, inflamación, la inflamación que lo van a ver a nivel perivascular, con consiguiente la formación de gliosis o cicatrices, los cuales se van a ver también acá, les quería comentar, en la resonancia magnética. Para el diagnóstico tiene que puede ser clínico, cuando son más de 2 episodios del déficit neurológico en más de 24 horas, separados de un mes. En la resonancia magnética se puede ver dilatación ventricular. En la parte clínica vamos a ver problemas sensitivos, puede haber afectación motora, alteración en los pares craneales, síndrome cerebeloso con alteración de la conciencia o síndrome esfinteriano. Acá, según su curso clínico, puede ser primario progresivo, secundario progresivo, progresivo recurrente, crisis clínica aislada y remitente a recurrente. En el primario progresivo quiere decir que un paciente empieza mal, como que medio va a mejorar y después de un poco tiempo vuelve a empeorar, ¿no? Y hay mayor tiempo de discapacidad. Entonces tenemos acá a un paciente que empieza mal, podría decirse medio que se mejora, luego de un tiempo mejora un poco, ¿no? Mejora poco y vuelve a empeorar. Mientras que en una secundaria progresivo ya hubo un primer brote, primer brote fue fuerte, luego remite, o sea, podría decirse que desaparece un tiempo o cesa, y después hay otro rebrote, pero en este otro rebrote ya no va a mejorar. Eso sería la diferencia con el primario progresivo, ¿no? Secundario progresivo ya hubo un primer brote, remite o cesa, luego hay otro brote, otro rebrote, y acá ya no mejora. Entonces acá vamos a ver que cada vez que hay un brote, la discapacidad va a empeorar. No va a mejorar tanto la diferencia. En un progresivo recurrente, con el tiempo empeora. Con el tiempo va a empeorar después de los brotes. Acá después de los brotes va a sentir que mejora, pero no está mejorando, ¿no? El paciente puede decir, sí, después del brote sentí que está mejorando, pero no. Siente que mejora, pero no. Con cada brote está empeorando. Una crisis clínicamente aislada, podría decirse, es que tuvo un brote, se recuperó y ya no volvió a tener otro brote. Por eso se le dice aislada. Tuvo ese brote porque lo más frecuente que estamos viendo acá es que tiene un brote, bueno, en el caso del primero que se recupera y luego después tiene otro brote, se vuelve a empeorar. En el secundario que tiene otro brote y que ya no mejora. En el progresivo recurrente que
Después del brote el paciente siente que mejora, pero no, en realidad no está mejorando. Y en la crisis clínicamente aislada tuvo un brote y ahí quedó. Y después ya no ha vuelto a tener otro brote, fue un brote aislado. Entonces, tuvo un brote, se recuperó y ya no volvió a tener otro brote. En el caso del remitente recurrente es que tuvo un brote que se recuperó, luego recurrió otro brote que se mejoró, podría decirse bastante, y luego tuvo otro brote, pero ya no se mejoró mucho. Y como que va a cesar antes de mejorar. Entonces vamos a poner acá. Disculpe chicos si no se me escucha tan bien que esté con la gripe. Y ahora sí, se recuperó, recurrió otro brote y así, mejoró bastante y luego volvió a tener otro. Acá hay algo específico en el líquido cefalorraquídeo, en la esclerosis múltiple, que por eso se los puse como una pregunta. Bueno, acá hay algunas características y, bueno, voy a poner acá una de las más resaltantes, las bandas oligoclonales. Eso es algo distintivo que va a presentar la esclerosis múltiple, que cuando lo lea ya más o menos va a orientar. Porque eso no lo vamos a encontrar. Acá en este tema estamos viendo esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. En la neuromielitis óptica no van a tener esas bandas oligoclonales. De la neuromielitis óptica, lo que quiero que recuerden también es los anticuerpos. Puede haber hasta dos, pero hay uno que es más frecuente. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo puede haber pleocitosis linfocítica. Puede que se encuentren más de 5 linfocitos, pero no más de 10, no es tanto. En cuanto a las proteínas, hay un leve aumento en el dosaje de la gamma globulina. Se encuentra más de 12% de las proteínas. Y, ¿dónde lo colocaré acá abajo? En la relación, la inmunoglobulina G del líquido cefalorraquídeo sobre la inmunoglobulina G del suero va a ser mayor a 0,7. Estas son algunas de las características que va a presentar el líquido cefalorraquídeo en la esclerosis múltiple. Lo de las bandas oligoclonales es algo que resalta en ellos. De ahí en segundo o tercer lugar, podría ser lo del dosaje de la gamma globulina y lo de la relación de la IgG en líquido cefalorraquídeo sobre la IgG en suero, que es mayor a 0,7, que son cosas también puntuales de la esclerosis múltiple. Y acá, otra cosa que ya estamos viendo que está afectando a la parte, afecta a diversas partes, ¿no? La parte motora, la parte sensitiva, mientras que la neuromielitis óptica vamos a tener una parte que afecta la mielitis, como su nombre lo dice, y la parte óptica. Son esas dos cosas puntuales que va a afectar. Ya, hay otra prueba que también se puede hacer en la esclerosis múltiple, que son los potenciales evocados que salen alterados. En las imágenes tenemos la resonancia magnética para ver inflamación, detecta la zona de desmielinización y se ve en T2 una densidad. El tratamiento, esto también es importante, sobre todo porque el tratamiento varía un poco cuando podría decirse el tratamiento normal que se da estándar cuando es un brote y cuando es un tratamiento para modificar el curso de la enfermedad. El tratamiento de primera línea está dado por inmunomoduladores, como son el interferón beta
o el acetato de lotiramén, sobre todo en la remitente recurrente. Una tercera opción puede ser la inmunoglobulina y al final la plasmaféresis. Pero de primera línea, inmunomoduladores. En la segunda línea tenemos inmunosupresores. Si con eso no mejora, pasa a una segunda línea, inmunosupresores. Tenemos el natalizumab. Lo malo del natalizumab es que, como dice, baja mucho las defensas y puede simular una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ese es un tratamiento de segunda línea. Y una tercera línea puede ser una terapia combinada. En el caso del interferón beta, su mecanismo de acción es contra las metaloproteínas de la matriz. El acetato de glotiramina es para una proteína básica de la mielina y el natalizumab como molécula de adición de integrin. En caso del tratamiento de brote, es con corticoides. Ese es puntual. Corticoides. Corticoides a dosis altas de 3 a 5 días. También se puede dar 1 gramo de metilprednisolona. Metilprednisolona. Entonces, con eso no hay pérdida. O sea, el tratamiento de brote, corticoides, cuando recién empiezan. Para tratamiento modificador de la enfermedad está el interferón beta, pues el beta 1A o el beta 1B, en las formas recurrente remitente. Ya saca algunas cosas con esclerosis múltiple. No es un tema tan preguntado, creo, pero algunas cosas, puntuales estamos revisando. Neuromielitis óptica, ya. También denominado la enfermedad de Devi o el espectro de la neuromielitis óptica. Este también es un trastorno autoinmune. Acá el daño está dado al nervio óptico y a la médula espinal. Por eso que causa la mielitis. Tenemos que hay desmielinización y daño axonal. Acá esta es la principal, afectación de la acuaporina 4. Eh, Esta es la única acuaporina que estamos mencionando, sobre todo en los temas que vendría a ser para el final. Así que si ustedes leen esa acuaporina 4, le sacan que es que neuromielitis óptica, que es la única que está como que dañada. Como acordamos, más o menos a las acuaporinas son como las que van a permitir un paso de aguas. Acá, al estar afectada esta acuapodina 4, va a impedir el paso de agua de la célula. Entonces esta no se va a nutrir y se va a morir, generando una desmielinización. No hay paso de agua, entonces la célula no se nutre, muere y genera una desmielinización. Mielinización. Entonces, una manera de acá, en la neuromielitis óptica, tenemos los anticuerpos IgG o anticuerpos anti-MOG. Esto es lo que pueden buscar. Que haya una afectación de la acuapodina 4, que hay los anticuerpos IgG o el anti-MOG. Se puede encontrar. Epidemiología también va a afectar acá más a mujeres. Afecta más mujeres, 40, 50 años. Y acá los más afectados pueden ser africanos y asiáticos. A diferencia de la esclerosis múltiple que afectaba más a caucásicos. La clínica tenemos afectación medular,
mielitis transversa con debilidad bilateral de los miembros superiores, miembros inferiores. Le describen como un dolor tipo radicular en la raíz. Es más comúnmente unilateral. Empieza primero con un déficit motor, con paraplegia, y luego es un déficit sensitivo. También puede haber pérdida de la visión. Entonces, se empieza con un déficit motor tipo paraplegia. Puede pasar también un déficit sensitivo y similar al otro, ¿no? Bueno, alteración en la visión. La diferencia es que seguro que si les mencionan algo de neuromielitis óptica, les va a colocar algo de la sacuapodina 4 o el anticuerpo, el IgG o el anti-MOG. El grupo etario que acá es de 40 a 50, mientras el otro era también en jóvenes, pero su rango podía ir desde los 20. El- la esclerosis múltiple que afectaba más a caucásicos, y acá es exclusivamente, como dice, daño nervio óptico y médula espinal. Para el diagnóstico, y les voy a poner al final un cuadrito comparativo de justo de esclerosis múltiple con neuromielitis óptica para que sea más fácil. Diagnóstico, acá también es algo, ¿no? Que afecta a más de 3 segmentos de la médula espinal. Eso es algo que no lo tiene la esclerosis múltiple. Afecta a más de 3 segmentos de la médula espinal. Otra cosa sería que tenemos lesiones en sustancia blanca. Primero tenemos una mielitis y luego que afecta al nervio óptico. Y otra cosa que se puede es dosar los anticuerpos. Y tenemos nuestra antiacuaporina 4. En la resonancia magnética dice que puede utilizar la frecuencia FLIR. Ahí se pueden ver lesiones hiperintensas en el bulbo raquídeo. En bulbo. Contra el tratamiento, esteroides, metilprednisolona, metilprednisolona intravenosa, 1 gramo, 2 a 5 días. Y la segunda opción es la plasmaféresis. Lo bueno es que esto no es muy común. Entonces, las diferencias, neuromielitis óptica y esclerosis múltiple. En la neuromielitis óptica va a ser grave después del primer ataque, y en la esclerosis múltiple tiende a la remisión. Remite y después puede volver a reaparecer, ¿no? Cada vez se va complicando más. Acá rara vez tiene una etapa secundaria progresiva. Mientras que en la esclerosis múltiple sí, sí tiene etapa progresiva. Acá en la neuromielitis óptica la discapacidad se va a acumular por ataques agudos. Y acá tiene un efecto acumulativo. Cada brote se va a ir acumulando. En la neuromielitis óptica, puede estar presente en todo el mundo, mientras que en la esclerosis múltiple predomina climas templados. Acá dijimos los caucásicos, mientras que en la neuromielitis óptica no caucásicos, ¿no? Incluso caucásicos.
Podía ser los afroamericanos o los asiáticos. Podría ser. Acá en la neuromielitis óptica tenemos una fatiga secundaria y en la esclerosis múltiple la fatiga es tanto primaria, porque puede ser causado por la misma enfermedad, como secundaria. En la neuromielitis óptica solo afecta el nervio óptico y la médula espinal. Y médula espinal. Mientras que en la esclerosis múltiple puede afectar también al cerebro, médula y nervio óptico. Acá en la neuromielitis óptica tenemos el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo anti-aquaporina 4, que es lo principal. También estaba, dijimos, el anti-MOC, pero es más frecuente la anti-aquaporina 4. Y en la esclerosis múltiple tenemos las bandas oligoclonales. Son algunas cositas que puede diferenciar a ambas cosas, pero ambos son procesos autoinmunes. Entonces, a ver, unas cositas. Preguntas puntuales de algunas cosas que hemos estado revisando. ¿Cuál sería en el líquido cefalorraquídeo más característico de la esclerosis múltiple? Que lo acabamos de mencionar. Presencia de bandas oligoclonales. Perfecto, muy bien, gracias. Presencia de las bandas oligoclonales. ¿Cuál de los siguientes es un modificador del curso de la enfermedad? Un fármaco modificado del curso de la enfermedad para la esclerosis múltiple. Sí, interferón. Muy bien, el interferón beta lo podemos utilizar para modificar el curso de la enfermedad. Recuerden. Y para un brote agudo, esas son las dos cositas que decía. ¿Recuerdan? Muy bien. Brote y modificador de enfermedad. Y estamos muy bien, el modificador de enfermedad interferón. Ahora para el brote, ¿cuál utilizamos? Un corte. La B, ¿verdad? Metilprednisolona, un corticoide. Corticoide a dosis altas, metilprednisolona intravenosa. Principal anticuerpo asociado a la neuromielitis óptica. Hemos mencionado dos, pero dijimos que uno era más frecuente que el otro. Anticocorina. Muy bien, el antiacoporina 4. ¿Cuál es el patrón típico de afectación anatómica en la neuromielitis óptica? Mm, Tenemos médula espinal y nervio óptico, ¿verdad? Porque acá esto era más que todo en esclerosis múltiple. En la neuromielitis óptica no hacemos complicaciones, como su nombre lo decía, ni el neuromielitis, ¿no? Afecta a la médula y óptica, afecta al nervio óptico. Sobre todo ese es como dice su patrón, así como vimos en el cuadrito. Les voy a pasar el quizzes, que también son unas preguntitas parecidas a lo que acabamos de ver acá. Y para que ya puedan descansar. Como les decía, ya nos quedan nomás los temitas.
La próxima semana ya estamos terminando. Muy bien, chicos, los demás. Mm, ¿Qué pasa, chicos, los demás? De paso que me... Muy bien, chicos. Para ver también que están presentes. A ver, un minutito más empezamos. Ya vamos a empezar. Ah,
Muy bien, chicos. A ver, vamos a revisar. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico en la esclerosis múltiple? Muy bien, dijimos que era una enfermedad autoinmune, entonces lo que iba a ver era la destrucción de la mielina por las células T. Basta que digamos que es una enfermedad autoinmune y vamos sacando cuál está relacionado. Los demás son descarte. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de líquido cefalorraquídeo es característico? Las bandas oligoclonales, chicos. Muy bien. Y creo que hasta esto lo preguntaron, pero de manera diferente, me parece. Era como un caso clínico, no les daban el diagnóstico y decía qué se puede encontrar en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Bandas oligoclonales, en esclerosis múltiple. La presión, no. El tema de la presión, la glucosa, las proteínas lo vimos al inicio cuando hablábamos más que todo eh, cuando hablábamos de encefalitis, de meningitis, de causas ya sea bacterianas o virales, ahí veíamos más o menos, y que en las bacterianas sobre todo la glucosa. Pero bueno, para no enterarnos de nuevo con temas pasados, acá el líquido cefalorraquídeo en la esclerosis múltiple resaltan las bandas oligoclonales. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se utiliza como inmunomodulador en primera línea en la esclerosis múltiple? Muy bien, interferón beta. Fue el curso clínico más frecuente de de la esclerosis múltiple remitente recurrente. Bueno, esto es algo más memorífico, más frecuente de la remitente recurrente. De repente, si se acuerdan, R con R. El tratamiento más adecuado para un brote agudo, muy bien, la metilprednisolona, ¿no? Corticoide. Para brote agudo, metilprednisolona. Para modificador de la enfermedad, interferón. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos en la resonancia magnética es típico? Lesiones periventriculares múltiples. Muy bien, chicos, qué bueno. ¿Cuál es el principal anticuerpo asociado a la neuromielitis óptica? Muy bien, el anticuerpo antiacuaporina 4 es el principal. Este de acá también podía estar presente, pero en menos frecuencia. Muy bien que tenían es más frecuentes el anticuerpo antiacuaporina 4. Y esto podría ser pregunta, chicos, ¿no? Porque es algo específico de la neuromielitis óptica, así que muy bien que se hayan acordado y no se vayan a olvidar tampoco, que al menos en el examen también de acuerdo. ¿Qué estructura es más afectada en la neuromielitis óptica? Muy bien, médula espinal y nervio óptico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos esperas ver en la resonancia magnética de una paciente con neuromielitis óptica? Muy bien, ¿no? Dijimos las lesiones extensas en médula que puedan comprometer más de 3 segmentos. Lo de las lesiones periventriculares era algo que habíamos visto más en la esclerosis múltiple, no es algo tanto como en la neuromielitis óptica, que como es una mielitis que va a afectar a la médula, es lo que se va a ver. Lesión en médula en más de 3 segmentos. ¿Qué hallazgo de líquido cefalorraquídeo ayuda a distinguir la esclerosis múltiple de la neuromielitis óptica? Muy bien. Les dijimos las bandas oligoclonales que se van a encontrar presentes en la esclerosis múltiple. A ver acá. Mujer de 29 años consulta por visión borrosa en un ojo, dolor ocular que empeora con el movimiento, presenta parestesias que han durado más de una semana. Ah, ya, mira. Sí, ¿por qué es cierto que en la neuromielitis óptica y en la esclerosis ambas pueden tener este compromiso visual? También puede haber el compromiso sensitivo como las parestesias. Acá lo que les puede ayudar a diferenciar de repente es lo de la resonancia magnética, ¿no? Que dice lesiones periventriculares. Como acabamos de decir, las lesiones periventriculares se encuentran más en la esclerosis múltiple. Dijimos que la esclerosis múltiple podía abarcar cerebro, médula y el nervio óptico, mientras que la neuromielitis óptica era médula y nervio óptico. Y acá se veía más es, no, disculpa, lo de esto, una lesión extensa en médula de más de 3 segmentos. Era algo más preciso en la neuromielitis óptica, mientras que lesiones periventriculares es más de la esclerosis múltiple. Por ahí también les podía ayudar.
Y ya si por acá les decían que salió un antimojo o una antiacuaporina 4, ahí si les decía esas dos palabras, eso sí ya sería una neuromielitis óptica, que esas dos cositas pueden estar presentes en la neuromielitis. Mientras que acá si les mencionan lesiones periventriculares o que en el líquido cefalorraquídeo encontraron bandas oligoclonales, esas dos cosas les pueden orientar más a que estén hablándose de una esclerosis múltiple. Mujer de 34 años no caucásica, ¿no? Dijimos que la esclerosis múltiple se presentaba más en caucásicos. Y acá nos dice no caucásica, así que como por ahí desvía un poco la posibilidad de que sea una esclerosis múltiple. Presenta pérdida visual súbita en el ojo izquierdo, debilidad progresiva en ambas piernas. La resonancia magnética muestra una lesión medular extensa en más de 3 segmentos. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Neuromielitis óptica. Muy bien, chicos. Esta palabra de acá, lesión medular en más de 3 segmentos, característico, ¿no? Una mielitis. Y hay una mielitis y hay con la compromiso ocular también, compromiso óptico. Y que, bueno, aparte que acá no, decían que la neuromielitis óptica se da más que todo en no caucásicos, ¿no? Lo cual le diferenciaba de la esclerosis múltiple que sí podía darse en ellos. Y bueno, estas de acá no tenían nada que ver. Mm, creo que esas son todas las preguntas. Ya, muy bien, chicos. A ver, creo que voy a ver si todavía no se ha borrado el cuadrito comparativo para mostrarles. Mm, ya, de acá. Recuerden, chicos, para, por última vez, por si acaso, para aclarar, en la esclerosis múltiple, más frecuente el caucásico. La neuromielitis óptica no. En la esclerosis múltiple van a tener las bandas oligoclonales. En la neuromielitis óptica algo que van a encontrar es el anticuerpo antiacuaporina 4, que es uno de los más frecuentes. El antimod puede estar presente, pero es menos frecuente. Es más frecuente que sea un antiacuaporina 4. La neuromielitis óptica solo daña nervio óptico y médula, mientras que la esclerosis múltiple puede dañar cerebro, médula y nervio óptico. A ver, otra cosa, bueno, que la esclerosis múltiple predomina en climas templados y lo que mencionamos, ¿no? Que la esclerosis múltiple pueden haber esas lesiones periventriculares. Esa palabrita es típica en la esclerosis múltiple. Mientras que la neuromielitis óptica, por la parte que compromete médula, va a ser, ¿no? Lesión en médula en más de 3 segmentos, como dice por acá. Sí, como dice por acá. Lesión afecta más de 3 segmentos de la médula espinal. Y sus anticuerpos que pueden utilizar para confirmar en la neuromielitis óptica. El tratamiento en la neuromielitis óptica, esteroides con metilprednisolona o plasmaféresis, y de lo que podría variar de la esclerosis múltiple, es que ya se acuerdan ustedes, en brote, corticoides con metilprednisolona, y el tratamiento modificador de la enfermedad con el interferón beta, ¿no? Ya sea beta 1A o beta 1B. Un tratamiento de primera línea, los inmunomoduladores, segunda línea, inmunosupresores. Me parece que eso, chicos, sería a menos un aporte que quisiera darles con respecto a este tema. Ya saben, esto de acá lo hemos mencionado. Les voy a mandar entonces su post. Link del post. Ya, chicos, quiero que me lleguen algunas respuestas, ¿no? Para saber que están acá.
Gracias, Gabriel. Muy bien, chicos. Gracias por responder. Y estoy feliz de haber quedado claro el tema. Entonces, chicos, nos estaríamos viendo ya la próxima semana para los dos últimos temas faltantes. Eso sería todo por